de otra madre o de otro padre. No, el pueblo irlandés tiene una cosa muy importante que los españoles, por desgracia, no tenemos. Tiene dignidad política, conciencia política, educación política, y eso da valor para defender sus derechos. Hoy, cuando tanta gente está parada, caminos de una crisis que ya anticipo, no tiene solución, irlo ya asumiendo con las soluciones que están poniendo, pues ha llegado un momento de pensar si la pequeñita Islandia nos da lecciones y sabemos aprovecharlas, entenderlas y ponerlas en práctica. Dicho esto, para abrir boca de lo que yo quiero hablar, de cómo cuando el pueblo participa, cuando tiene conciencia y tiene razón, cómo le echa un pulso a su gobierno y se lo gana, quiero entrar ya en el tema, pero quiero entrar en el tema también hablando de dos anécdotas vividas por mí que sitúan ya lo que yo quiero contar. Hace muchos años, en el año 79, yo era candidato a la alcaldía de Córdoba. Se celebró un gran mitin en la plaza de la Corredera, la plaza de tipo castellano mayor que hay en Andalucía, y allí había dirigentes, altos dirigentes del Partido Comunista. Y aquel candidato que era yo se dirigió a sus conciudadanos y, aparte de decirles tengo miedo si me toca la alcaldía y confesar que tenía miedo, como tiene todo el mundo, dije, un momento, paisanos, ojo con la democracia. La democracia puede ser tan burguesa como la dictadura. La única ventaja que tiene es que podemos defender nuestros derechos sin que nos metan en la cárcel. Pero la democracia puede ser tan de derechas como es el régimen de Franco. Yo sabía lo que decía. Uno de los mayores dirigentes del PC me miró que por poco me fulmina, pero aguanté la mirada. Quería decir que cuando yo veía en los años 77, 78 y 79 a nuestro pueblo español, la democracia, esto lo soluciona la democracia, vi a mi pueblo hipnotizado, drogado, estupidizado por una palabra, sin contenido. Después lo he vuelto otra vez así. Cuando se hablaba de Europa, esto lo arregla Europa, esto lo arregla Europa. Hoy Europa es la fuente de nuestros problemas. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nosotros nos drogamos, nos narcotizamos, nos sedamos, nos engañamos porque no queremos ver la realidad y ante cualquier palabra que los medios de comunicación comiencen a lanzar, nos entregamos a ella para evitarnos el pensar. Segunda anécdota. Hace exactamente de esto un mes estaba yo en esa plaza tomando un café con dos compañeros, uno que había sido mi secretario general del partido, Néstor Caballero, y otro que había sido senador de Izquierda Unida, Rafael García Contreras. Ambos habían padecido la prisión en la época del franquismo y me contaban una cosa. Y dije, mira, Julio, lo tremendo no era la cárcel, lo tremendo eran las comisarías. Nos pegaban, nos torturaban, de tal manera era aquello que cuando nos sacaban de la comisaría para llevarnos a la cárcel, era la liberación. Fijaros hasta qué extremo aquello era bárbaro, que un ser humano, cuando iba a la cárcel, se consideraba liberado porque se evitaba de la tortura que le habían sometido. Pues bien, el franquismo era la comisaría, lo que tenemos ahora en la cárcel. Y si no, veremos a continuación lo que voy a explicar. ¿Qué ocurrió? Que igual que el preso salía de la comisaría y entraba en la cárcel respirando, se olvidaba que entraba en la cárcel. Así nos ha pasado durante la llamada transición. Salimos de la comisaría franquismo, pero estamos en la cárcel. Y a las pruebas me remito con todo lo que iré explicando. El título de la conferencia es Una crisis de civilización, la participación directa o presupuestos participativos. Pues bien, vamos a entrar en materia. Nosotros somos y nos consideramos occidentales, es decir, somos europeos de lo que se ha venido a llamar la civilización occidental, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Islandia, Irlanda, Portugal, Italia, en fin, Alemania, Holanda, y hemos sido siempre una gente acomplejada de superioridad. Hemos mantenido que la única civilización posible era la nuestra, que era superior. Esto incluso el propio Carlos Marx y Federico Engels, cuando escriben el Manifiesto Comunista en
en el año 1847-48, entienden que la única civilización posible era la occidental, la que había desarrollado una capacidad de técnica, de pensamiento. Pero ¿cuáles son los fundamentos, los timbres de gloria de esta civilización? Vámonos a la historia. Y las dos bases fundamentales de la civilización occidental han sido las siguientes. Uno, la industrialización. En el siglo XVIII comienzan las primeras fábricas, los primeros telares en Gran Bretaña. De ahí se expanden a otras partes. Comienzan las primeras fábricas. Comienza el sistema capitalista comercial, industrial. Llega la máquina de vapor, llega la electricidad y llegan a hacerse las grandes fábricas. De tal manera que en Occidente es donde han surgido los procesos del capitalismo industrial. No ha sido en otro sitio. Ahora sí, ahora es Japón, ahora es China, pero de hace 50 años para atrás era Occidente el que había llevado todas sus mercancías a golpe de bayoneta, imponiéndolas, porque las fábricas ¿dónde estaban? Estaban en Occidente. Por tanto, Occidente decía, somos una civilización que ha crecido por el desarrollo de nuestro sistema capitalista, industrial, de fabricación de mercancías. Y el otro pilar de la civilización occidental era la democracia participativa. Era en Occidente, otra vez, Estados Unidos, la Declaración de Independencia del año 1776, Francia, la solemne Declaración de Derechos Humanos del 1789, la Constitución Republicana del 1793, en Occidente es donde por primera vez se habla y se monta la democracia representativa. Es decir, que los ciudadanos votan a otros ciudadanos o ciudadanas, ciudadanos entonces, ciudadanas no, votan a otros ciudadanos, los cuales son diputados y representan al pueblo que los ha votado. Hay libertad de prensa, hay partidos políticos. Eso es un invento occidental. Es decir, ya tenemos los dos pilares de la civilización occidental. La industria, el capitalismo, el desarrollo económico basado en la mercancía y el sistema democrático representativo. Andando el tiempo, eso ha ido evolucionando de tal manera, y aquí empezamos ya a pensar cómo ha ido evolucionando. El capitalismo entendido como la producción en las fábricas de capital privado, con obreros que trabajaban muchísimas horas en la cadena de montaje, barrios obreros, salarios de hambre, etcétera, etcétera, ha ido evolucionando de distintas maneras. Después del capitalismo industrial, llegó el capitalismo conocido con el nombre de capitalismo de la globalización. El capitalismo ha llegado a todos los territorios del orbe, ha metido en su seno, en su cobijo, como la gallina clueca, los ha cogido a los países capitalistas, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, pero ha metido bajo las alas de la gallina a países que no eran capitalistas, México, Brasil, India, y a países que se decían anticapitalistas, China. A todos los ha metido bajo sus alas. Todos piensan de la misma manera, de tal manera que si hoy tenemos productos más baratos, son porque las empresas norteamericanas, españolas, británicas, mandan su fábrica a China y allí fabrican las cosas más baratas. Pero las fábricas son norteamericanas y españolas. En concreto, los sanitarios Roca tienen montadas allí industrias que trabajan los chinos por unos salarios muchísimo más bajos y en condiciones que yo como comunista protesto de que eso tenga lugar en un sitio que se llama comunista. Pero así están las cosas. El caso es que después de la globalización se han producido problemas. Se daba juicio que en el mundo aumentaban las diferencias, cada vez hay más diferencias entre pobre y rico, no solamente en los países del capitalismo, sino en el mundo. En la época de Napoleón Bonaparte, sobre 1800, primer tercio, primera década del siglo XIX, la diferencia entre el país más rico y el país más pobre era de 8 a 1. Hoy es de 7.000 a 1. Y no tenemos nada más que ver cómo viven en Bangladesh, cómo viven en Sudán, cómo viven en Etiopía y cómo se viven determinadas personas en Estados Unidos, en Canadá o incluso en España, que es uno de los países que más millonarios tienen, según viene la prensa en estos días.
El caso es que la globalización a todos los metió bajo la alita del sistema capitalista. Pero el sistema capitalista no es solamente un señor que lo hemos visto muchas veces, gordo, hondo, con su reloj, su nombre de copa. No, no. Nosotros también somos sistema capitalista. ¿Queréis que lo diga en Coín? Lo puedo decir de Córdoba. Cuando todos nos hemos metido en comprar, vender pisos, somos nosotros también parte del sistema. Porque hemos puesto en marcha un mecanismo peligroso. Gana dinero y no importa cómo. Eso es puro capitalismo. Claro, cuando llega la burbuja, sabéis que la burbuja pincha y nos encontramos con los problemas. Pero una vez que se superó la globalización, o sin acabar la globalización de extenderse, llegó el capitalismo financiero. Como resulta, una cosa muy curiosa, vosotros habéis observado que en los supermercados, si hay, supongo, en Coín, hay mucho alimento, ¿verdad? No habéis echado en falta nada. Vais a cualquier supermercado y los fábricas de coches. Vais a un sitio, están brincando porque compréis un coche. Hay muchísimas cosas que no se venden. Hemos llegado en España a que en España hay un 30% de la capacidad de producir que ya no sirve. Porque no se puede poner en marcha. Es como si un fabricante dijera: el 30% de mi fábrica no me sirve porque no hay quien me compre. Luego estamos fabricando al 70%. ¿Por qué? Porque la gente no compra. ¿Y por qué no compra? Varias razones. La primera, porque compramos productos que hace Alemania, que es la gran exportadora, la que se ha beneficiado del euro, Alemania. La segunda es que, como la gente ya no tiene los ingresos que tenía antes, pues la gente ya no puede comprar. Y nos encontramos en una crisis muy curiosa, que aparte de que a los trabajadores le paguen menos y lo echen antes, la economía no tiene solución mientras la gente no pueda comprar, porque entonces no se producen cosas. Pues bien, el sistema capitalista encontraba que no podía invertir el dinero que tiene en fábricas, porque ya con las que hay es suficiente. Si mañana se pusiesen a fabricar a todo tren, chinos, indios, brasileños, mexicanos, turcos, vietnamitas, estaban sobrando todas las fábricas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los hombres, los seres humanos, han sido capaces de producir tantas cosas que ya no hay gente que las compre. Tenemos un aparato de producir tremendo. Y no digamos de la alimentación. Se está produciendo... ¿Qué estamos comiendo? Pues no son naranjas españolas muchas veces, no son de Coín, pueden que sean de Marruecos. Y las almejas nos las traen de Chile. ¿Y los atunes de dónde vienen? Es decir, el mundo se ha hecho pequeño. Y no comemos cosas nuestras. Yo no digo que sea bueno o malo, pero digo que eso está ocurriendo. Ante eso, ¿el capital qué hizo? ¿Dónde invertir? El capital necesita ganar dinero. No podía invertir en el ladrillo, porque el ladrillo pinchó. Demasiado ladrillo, demasiado cemento, demasiado yeso. Demasiado montar negocios sobre una base muy pobre, una casa, un chalet adosado. Pues inventó lo que se llama la etapa última del capitalismo hoy en día, la financiarización. Invertimos en invertir. ¿Y de qué manera? Fulanito, ¿quieres un préstamo? Hace poco tiempo. Necesito 100.000 euros, te doy 120.000. Tómalo. Y firma unas condiciones leoninas. Te presto dinero para el coche. El caso es dinero, invertirlo. Hasta que fulanito no puede. Y fulanito hoy está a lo mejor en el juzgado diciéndole que le quitan la vivienda y encima tiene que pagar lo que vale el piso porque ha sido tasado por el banco de manera fullera y criminal a una cantidad distinta para que el que se queda sin casa tenga que poner encima dinero. Bueno, esta es la etapa del capitalismo financiero, donde lo que importa es el dinero que ganan los bancos, los grandes ladrones de la época. Los grandes ladrones del Banco de Bilbao, del Banco de Vizcaya, y los que han dirigido en muchos sitios. Sí, les llamo ladrones, digo por si alguien me lleva al juzgado de guardia. Los grandes ladrones de nuestro país son la banca, a la cual estamos sacrificando el interés de la economía y más cosas. Y un ejemplito. Hemos tenido una vicepresidenta de gobierno llamada María Teresa Fernández de la Vega. Lo que voy a decir está escrito en un libro publicado por el que fue catedrático de Economía Aplicada en Málaga, Juan Torres, hoy catedrático de la misma asignatura en la Universidad de Sevilla. Don Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, entre muchas de las operaciones
totalmente irregulares, hay una en la que no le paga a Hacienda un tipo de impuestos, de los pocos impuestos que la Hacienda se atreve a ponerle a don Emilio Botín. Naturalmente, el abogado del Estado, uno de los abogados del Estado que tiene que